Hola a todos y todas, ¿cómo están? Me disculpo por el contratiempo que he tenido y no he podido ingresar a la sala de Zoom en horario. Así que bueno, les voy a grabar las clases, las dos clases, ¿sí? Que tenía previstas para hoy, Patrimonio Neto y Sindicatura. Vamos a empezar con el PowerPoint de Patrimonio Neto. Eh, Voy a hacer como que ustedes estuviesen del otro lado, porque estoy trabajando directamente desde la sala de Zoom. Bien, ahí estoy compartiendo. Vamos a... Bien, hoy tenemos entonces en esta segunda unidad, que sería la segunda clase que deberíamos haber tenido por el tema del paro no se dio, patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivos. Como estuve más o menos comentando en clase de práctica en Campana, me interesa mucho ir repasando las normas contables profesionales, las unificadas, que si bien no tienen una modificación sustancial respecto de las normas que teníamos vigentes hasta eh, este año, eh, hay algunas cosas en las que nos sirve porque hay algún concepto que se define de mejor manera, además la redacción es mucho más amena, ¿sí? Así que vamos a repasar primero algunos párrafos de la resolución técnica 54, donde nos van a ayudar a refrescar los conceptos de cuáles son las partidas, ¿sí? Las cuentas que intervienen y que forman parte del patrimonio neto, ¿sí? Y acá tenemos el párrafo 502, donde me dice que va a estar una parte del patrimonio neto representada por el aporte de los propietarios. Dentro de ese aporte de propietarios, piensen ustedes en el diseño del estado de evolución de patrimonio neto, vamos a tener el capital, ¿sí? Que es capital suscripto, lo vamos a encontrar por su valor nominal histórico, más el ajuste de capital. Podemos tener, además, aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital y primas de emisión, ¿sí? Después, la resolución técnica me aclara eh, qué condiciones o cuáles son los requisitos que deben de tener los aportes irrevocables para poder considerarlos partes del patrimonio neto. Y dice, los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos pueden considerarse componentes del patrimonio neto cuando fueron efectivamente integrados, ¿sí? O sea, no es suficiente la suscripción, sino que tienen que estar integrados, ingresados a en los activos de la empresa. Deben surgir de un acuerdo escrito entre el aportante. Cuando decimos el aportante, se entiende que es eh, un socio o algunos socios o todos los socios, depende quién es el que está haciendo ese aporte, ¿sí? Acá está en singular, pero se refiere a cualquiera de él o los socios que estén aportando. Y el órgano de administración de la entidad mediante el cual se estipule. Si el órgano de administración de la entidad, si estamos en una sociedad anónima, va a ser una dirección, una gerencia, en una SRL. Dice que el aportante va a mantener su aporte, ¿sí? O sea, que no tiene derecho a retirar el aporte, ¿sí? A requerir la devolución de ese aporte, por eso decimos que es irrevocable, excepto que a través de una asamblea de accionistas, ¿sí? Llevando adelante un procedimiento similar a la de reducción de capital social, es decir, tiene que ser una asamblea extraordinaria, se apruebe la devolución de ese aporte. En el acuerdo escrito también
tendremos, ¿sí? Explícito que ese aporte se va a convertir en instrumento de capital. Instrumento de capital, como les decía, van a ser, si es una sociedad anónima, van a ser acciones, ¿sí? O pueden ser cuotas partes u otro tipo de instrumento de acuerdo al tipo de sociedad que estemos viendo. ¿Y cuáles van a ser las condiciones de esa conversión del aporte irrevocable a capital social? ¿Sí? Es decir, van a ser acciones, van a ser ordinarias, no van a ser ordinarias, cuánto va a ser el valor nominal, cuántos votos por acción vamos a tener, etcétera. Y por último, este acuerdo, ¿sí? Este aporte tiene que ser aprobado por la Asamblea de Accionistas, o si llegamos a la fecha de cierre y la Asamblea de Accionistas todavía no trató estos aportes, tienen que tener mínimamente la aprobación de la dirección o órgano de administración, sujeto a un posterior tratamiento y aprobación por parte de la Asamblea, ¿sí? A referéndum de ella. Después existen también los aportes irrevocables, pero que están destinados a absorber pérdidas acumuladas, que también van a ser parte del patrimonio neto. Acá el tema es que no va a estar dentro del grupo de cuentas de aportes de los propietarios, porque este tipo de aportes lo que va a hacer es ir a modificar los resultados acumulados negativos que tiene la empresa, ¿sí? O sea, van a absorber pérdidas, o sea, van a estar dentro del patrimonio neto, pero no en la parte de aportes de propietarios, sino en la parte de resultados acumulados. Dice, los aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas efectivamente tienen que estar efectivamente integrados, obviamente, destinados a absorber pérdidas acumuladas, modifican los resultados acumulados, siempre que sean aprobados por la Asamblea de Accionistas o por el órgano de administración o dirección a referéndum de la Asamblea. ¿Sí? Esa condición es igual que la condición que tienen los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. Después me define también en este párrafo lo que es el capital suscripto, me dice que es el importe originado en la emisión de acciones, cuotas partes u otros instrumentos del patrimonio como capital en el momento de suscripción de dichos instrumentos por los propietarios, ¿sí? Acá es importante, hablamos de capital suscripto, no necesariamente es capital integrado, ¿sí? Cuando ustedes toman un balance, ¿sí? En la carátula de ese balance van a encontrar el detalle de cuánto es el capital suscripto, cómo se compone, tantas cuotas de tanto valor nominal, etcétera, etcétera, y cuánto es el capital integrado. Recuerden que el requisito, ¿sí? Para la constitución de una sociedad es que se integre el capital mínimamente un 25% en efectivo en el momento de la suscripción, y el 75% restante puede llegar a ser en especie, en tal caso debería estar integrado también en el momento de la constitución, pero si el 75% se va a integrar en efectivo, hay un plazo, ¿sí? Que establece la ley de sociedades de hasta 2 años, ¿sí? Para terminar de integrar ese capital suscripto. Entonces, bueno, pero está claro, no me van a contestar porque no están del otro lado, que la diferencia entre suscripto e integrado. Después, las distribuciones a los propietarios, obviamente, las distribuciones de dividendos, otras distribuciones a propietarios reducen los resultados no asignados, ¿sí? Vamos a recordar que para distribuir dividendos tienen que ser de ejercicios que estén cerrados, que estén aprobados los balances, ¿sí? Y que obviamente haya tenido resultados positivos, que haya tenido una ganancia para poder distribuirlo, excepto que se trate, ¿sí? De las sociedades reguladas del artículo 299, donde podría llegarse a distribuir dividendos anticipados.
Después, el tema de los honorarios, que lo vimos en ejercicios prácticos, ¿sí? Es muy clara la resolución técnica respecto de decir que no son una distribución de utilidades. Si no es una distribución de utilidades, no deberían deducirse de los resultados no asignados, ¿sí? Sino que tienen que ser parte del resultado del ejercicio al que corresponden. Dice, deberán reconocerse como gastos en el periodo durante el cual se prestaron esos servicios, ¿no? Los honorarios de los directores. Incluso si se requiere su posterior aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas u órgano equivalente. Lo normal es que la dirección haga una provisión por los honorarios de directores y de síndicos, ¿sí? Antes del cierre del ejercicio, de manera que ese gasto, ¿sí?, de honorarios ya quede incluido dentro del resultado del ejercicio. Después, cuando se trate la aprobación del balance y se trate la aprobación de honorarios, ¿sí?, veremos si se aprueban tal cual fueron provisionados o si hay alguna diferencia que sí merezca algún tipo de ajuste. Pero en el caso de no haber sido provisionados, ¿sí?, y se aprueban después en la asamblea ordinaria en la que se aprueba el balance, esos honorarios los tenemos que registrar como un ajuste del resultado de ejercicios anteriores por el hecho que se devengaron en el ejercicio al cual correspondía ese balance, ¿sí? Hay un criterio, ¿sí?, de los grandes estudios de evitar lo más posible el hecho de registrar en el estado de evolución de patrimonio neto un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. En sí, el criterio está basado en que es una manera de asumir que en el ejercicio anterior, si dimos un informe limpio, nos olvidamos de hacer la observación, ¿sí?, de hacer una salvedad o lo que sea, de que no se habían devengado los honorarios correspondientes. O sea, es es algo que deberíamos haber detectado si fuimos los auditores del ejercicio anterior y si no lo fuimos cuando validamos saldos. Cuando validamos saldos, deberíamos ver que hay un pasivo por honorarios, sí, que no es correcto. Y si hubiese sido que la empresa los registró como un anticipo de honorarios, sí, también deberíamos detectar que hay un activo, ¿sí?, un crédito por honorarios anticipados, que tampoco es correcto porque en realidad ese activo corresponde a un gasto incurrido en el ejercicio anterior. Entonces hay bastante reticencia en que se haga un ajuste por resultados de resultados de ejercicios anteriores. Sepan que cualquier área que registremos deberá tener su nota correspondiente aclaratoria por qué razón se hizo, ¿sí? Pero bueno, en principio, y a pesar de poder implicar que hubo un error por parte del auditor en el ejercicio anterior, eh, la forma correcta es ponerlo como área, ¿sí? Bueno, sigo con quería que me vean un poco la cara, nada más, sigo con la presentación. Después tenemos ganancias reservadas, dice, son las ganancias retenidas en la entidad por disposiciones legales, estatutarias u otras, o por explícita voluntad social. ¿Sí? Se refiere principalmente a la reserva legal. O puede ser una reserva facultativa, ¿sí? O alguna reserva que pueda llegar a estar establecida por estatuto, ¿sí? También son resultados, ¿sí?, que se reservan. Y después
tenemos la definición que todos la conocemos, que es la definición por diferencia, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Dice, patrimonio neto es la suma de los aportes de los propietarios o de los asociados de una entidad y los resultados acumulados no distribuidos. Obviamente los distribuidos dejan de ser parte del patrimonio neto. Las primas de emisión representan la diferencia entre los aportes realizados y el valor nominal del capital suscripto, ¿sí? Normalmente las primas de emisión se hacen cuando tenemos algún aumento de capital, ¿sí? Se establece para ese, que puede ser un nuevo socio o no, el que ingrese a la sociedad o que tenga el derecho de acrecer, un capital nominal, ¿sí? Y una prima de emisión que vendría de alguna manera a compensar el mayor valor que ya ha generado la empresa, ¿sí? Con sus resultados acumulados. Los resultados acumulados, ¿sí? Además de la prima de emisión, hasta acá, esto es parte de los aportes de propietarios, los resultados acumulados en general, ¿sí? Que es la otra parte del estado de evolución de patrimonio neto. Ahora después vamos a compartir lo que les digo siempre del informe 27, cómo está armado el cuadrito modelo para el estado de evolución de patrimonio neto. Dentro de los resultados acumulados vamos a encontrar las ganancias reservadas, que recién dijimos que podían ser la reserva legal, reserva facultativa. Los resultados no asignados, que son los resultados que se acumulan y no se les dio ningún destino, es decir, no se constituyeron reservas, no se capitalizaron, no se distribuyeron dividendos, quedaron ahí. Hay normativas específicas de la IGJ que advierten o obligan a que las empresas siempre den un destino a los resultados de cada ejercicio, que no se acumulen año a año ganancias sin tener un destino, sin constituir la reserva como corresponde, sin decir, bueno, los capitalizamos o hacemos una reserva facultativa o distribuimos dividendos, ¿sí? Los resultados deben tener un destino. Y el otro grupo dentro de los resultados acumulados son los resultados diferidos, ¿sí? Que ustedes los conocen. Y uno característico es el saldo de revalúo, cuando estamos trabajando, ¿sí? Con la RT31 en la revaluación de los bienes de uso. Dice, los resultados diferidos son resultados que, de acuerdo con lo exigido o permitido por las normas contables profesionales, no se reconocen dentro del resultado del periodo. Ejemplo, bienes de uso, valúo de acuerdo a RT31, valor de mercado o valor razonable, ¿sí? Pero ese mayor valor que vendría a ser un resultado por tenencia no lo registro como un resultado propio del ejercicio, sino que lo dejo ahí reservado y que va a ir trascendiendo, ¿sí? A los resultados no asignados a través de la amortización de ese bien de uso. Dice, los resultados diferidos se mantendrán como tales hasta que las normas contables lo permitan o exijan su reclasificación, ya sea resultados del periodo o su transferencia a resultados no asignados. Los resultados no asignados son los resultados acumulados sin asignación específica, que era lo que les decía yo recién, que no deberían acumularse resultados de varios periodos, ¿sí? Sino que deberían darse su destino. Dice, los cambios de su saldo pueden surgir, entre otras causas, es decir, cómo yo voy a asignar a estos resultados no asignados. Puede ser que si los resultados no asignados son pérdidas, ¿sí? Esas pérdidas sean absorbidas por aportes irrevocables,
¿sí? Destinado justamente a absorber las pérdidas acumuladas, que es lo que vimos en unas plantillas anteriores, porque se distribuyan utilidades, en ese caso van a disminuir y va a disminuir el patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto va a aumentar, ¿sí? Por transferencia a aportes de propietarios. ¿Qué quiere decir esto? En vez de distribuir dividendos en efectivo, lo distribuyo en acciones, ¿sí? Y capitalizo esos resultados. Por transferencias hacia y desde ganancias reservadas, es lo que les explicaba recién, las ganancias de saldo de revalúo las voy a ir pasando a resultados no asignados a medida que voy amortizando el bien que lo originó. Y por transferencias desde resultados diferidos, ¿sí? Resultados diferidos, por ejemplo, tenemos con con los impuestos diferidos, relacionados a los impuestos diferidos. Estos saldos de revalúo tienen una implicancia dentro de los impuestos diferidos, ¿sí? Y a medida que van trascendiendo también va afectando el impuesto diferido. Transferencias a aportes de los propietarios, acá me explica lo que es, que sería el ítem C, dice los resultados no asignados deberán transferirse a aportes de los propietarios cuando se apruebe la capitalización por parte de la asamblea o órgano equivalente. Transferencias hacia y desde ganancias reservadas, que sería el ítem D, las asignaciones de resultados hacia y desde resultados no asignados hacia y desde ganancias reservadas reducen este rubro e incrementan las ganancias reservadas o viceversa. Después tenemos, ya acá estamos en otro párrafo de la RT 54, donde me define el patrimonio neto y dice que una entidad determinará el patrimonio neto al final del periodo actual en moneda de cierre, restando de los activos existentes a esa fecha, expresados en moneda de cierre, los pasivos a esa fecha también expresados en moneda de cierre. Es decir, por diferencia, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, ¿sí? Acá haciendo especial hincapié en que ese activo y ese pasivo tienen que estar en moneda homogénea, ¿sí? De fecha de cierre del ejercicio. Para expresar el patrimonio neto en moneda de cierre, ¿sí? Se expresará en moneda de cierre el saldo inicial de cada partida del patrimonio neto por el coeficiente de índices de precio de FAPSE, desde la fecha en que se determinó el saldo inicial hasta la fecha de los estados contables. Es decir, la fecha que se determinó el saldo inicial es la fecha de cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Y hacemos el ajuste, como decimos vulgarmente, de punta a punta, ¿sí? Aplicamos el coeficiente de todo el ejercicio. Así vamos a ajustar el capital a través de la cuenta ajuste de capital y ajustaremos todas las cuentas que tengamos saldo al inicio, reservas, aportes irrevocables, etc. Al importe obtenido, ¿sí? De los saldos iniciales ajustados a moneda homogénea, le sumará o restará las variaciones ocurridas durante el periodo expresados en moneda de cierre, ¿sí? Las variaciones, ¿qué pueden ser? Bueno, pueden ser aumentos de capital, pueden ser distribuciones, pueden ser aportes irrevocables, etc. Acá, para no abundar, les dejo, ¿sí? Cómo las variaciones patrimoniales se van a ajustar, ¿sí? Párrafo 191, inciso A y B, que la gente de Campana en práctica lo vimos, ¿sí? Que nos sirvió para resolver los ejercicios de patrimonio neto. Cuando ajusto desde la fecha de asamblea, cuando ajusto desde la fecha de inicio, ¿sí? O si es algo nuevo, un aumento de capital, o un aporte irrevocable, lo voy a hacer desde su aprobación y suscripción. Bien.
Los párrafos 451, 455 me distinguen, ¿sí?, lo que es un pasivo del patrimonio neto. Dice, la entidad clasificará un instrumento entre el pasivo y el patrimonio neto basándose en la realidad económica y en las características y definiciones de tales elementos. Cuando contenga elementos del pasivo y del patrimonio neto, se desagregan y tratan separadamente. Las acciones preferidas integran el pasivo cuando sus cláusulas A. Obligan al emisor a su rescate, o bien otorgan al tenedor el derecho de solicitar su rescate, ¿sí? Así que todas las acciones preferidas con derecho a rescate forman parte del pasivo. Perdón, me pasé. ¿Dónde estaba? Acá. Párrafo 454. Los intereses o dividendos correspondientes a las acciones preferidas que forman parte del pasivo integran costos financieros, ¿sí? Acá en las acciones preferidas, ¿sí?, que tienen derecho a un dividendo específico o un interés, ¿sí?, las acciones, siempre que no tengan la posibilidad de ser rescatadas, van a ser parte del capital, pero tendremos que generar el pasivo que corresponde en cada uno de los ejercicios por el derecho que estas preferidas tienen. Las acciones preferidas rescatables, opción de la emisión, del emisor, integran el patrimonio neto, ¿sí? Fíjense que acá, en el 453, es pasivo porque el rescate lo obligan al emisor a hacerlo, o el tenedor tiene derecho a pedir el rescate. En este caso, son patrimonio neto cuando es una opción del emisor hacer el rescate, ¿sí? No es obligación. Bien, después. Acá ya vamos a empezar un poco con los textos, algunos de los conceptos que desarrolla Fowler-Newton o la Tucan respecto de lo que es el patrimonio neto y cómo desarrollar un proceso de auditoría sobre estos rubros. Obviamente vuelven con esta definición que ya estuvimos viendo, que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, si el activo y el pasivo están bien medidos, el patrimonio neto va a ser correcto, ¿sí? Los saldos del patrimonio neto son acumulativos, ¿sí? O sea, no se refunden como las cuentas de resultado. El auditor, y acá empezamos con nuestro trabajo propiamente dicho, debe constatar la medida asignada al patrimonio neto de acuerdo a las normas vigentes. Y debe constatar la exposición de los mismos de acuerdo a las normas vigentes, ¿sí? Por eso estuvimos revisando las normas. Después les paso el modelo del informe 27. Fowler-Newton nos dice, bueno, estaría para empezar a auditar, ¿sí?, o a revisar el patrimonio neto, preparar un papel de trabajo, una planilla, donde vamos a primero cotejar el saldo inicial, ¿sí?, con los saldos del cierre del ejercicio anterior, ¿sí? O sea, a ver si trasladaron bien los saldos de cierre del ejercicio anterior con el saldo inicial. Y si estamos en un contexto de inflación, si fueron ajustados correctamente con el coeficiente que corresponde. Examinar las modificaciones del patrimonio neto durante el ejercicio que no sea puntualmente el resultado del ejercicio, que es lo que estuvimos viendo, por qué puede llegar a modificarse el patrimonio neto, ¿sí? Porque haya distribución
de dividendos o distribución en efectivo o en acciones, porque se haya aprobado un aumento de capital, se haya aprobado un aporte, se haya aprobado una reducción de capital, se haya aprobado una absorción de pérdidas, etcétera. Todas esas modificaciones lo que vamos a tener que, a lo mejor las estamos viendo en el estado de evolución de patrimonio neto que me presenta la empresa, pero vamos a tener que ir a revisar fundamentalmente las actas, ¿sí? De directorio y de asamblea para ver si algo de esto fue aprobado. Si en el caso de aportes o en el caso de distribución de dividendos, también iremos, una vez que vimos que está aprobado por actas, iremos a ver en los rubros que corresponden al activo si ingresaron esos fondos o egresaron en el caso de distribución de dividendos, si está bien expuesto el pasivo en el caso de que se deban dividendos o aportes que no tengan las características suficientes como para considerarlos irrevocables, o tengamos un activo porque hay una suscripción de acciones que todavía no se terminó de integrar. Bueno, todas estas modificaciones del patrimonio neto vamos a tener que ir a verlo. ¿Y qué es tan importante el patrimonio neto? Y a la vez es sencillo en el cuanto a que no son demasiados movimientos, lo vamos a examinar en su totalidad. Vamos a poder revisar todas las modificaciones del patrimonio neto durante el ejercicio. Vamos a revisar el ajuste por inflación, obviamente, que era lo que habíamos dicho, no solamente del saldo inicial, sino de las modificaciones. Y acá está lo que les había dicho que repasen el párrafo 191, porque las modificaciones indican o llevan un tipo de ajuste diferente, ¿sí? Algunas modificaciones van a ajustarse desde la fecha de aprobación de la asamblea o de aprobación de algún aumento de capital, y otras modificaciones quizás se ajusten desde la fecha del ejercicio anterior. Comprobar el resultado del periodo sea el que muestre, que el resultado del periodo sea el que muestre el estado de resultados, ¿sí? Cruzar, ¿sí? Siempre hay que ver la trazabilidad de los estados básicos, ¿sí? Que el total del patrimonio neto me coincida con el estado de evolución de patrimonio neto, me coincida con el patrimonio neto que estoy exponiendo en el estado de situación patrimonial, y a su vez el resultado del ejercicio que yo estoy exponiendo en el estado de evolución de patrimonio neto me coincida con el resultado que estoy exponiendo en el estado de resultados, ¿sí? Verificar que el saldo final resulta de la suma algebraica de los importes revisados en los pasos anteriores, ¿sí? Por diferencia, hacemos activo menos pasivo es el patrimonio neto. Ahora, cuando trabajo con el patrimonio neto, yo sé que el patrimonio neto inicial, más menos las modificaciones, ¿sí? Más el resultado del ejercicio, tiene que ser igual a esa diferencia entre activo menos pasivo, ¿sí? Por lo tanto, activo menos pasivo menos patrimonio neto al inicio, más menos modificaciones, tiene que ser igual al resultado del ejercicio, ¿sí? No sé si me siguieron, piénsenlo, plantéenlo en una fórmula. Verificar que el saldo final resulta de la suma algebraica, era lo que habíamos dicho. Pruebas de auditoría, ¿sí? Para el patrimonio neto. Comparar el capital social nominal con el que resulta de los estatutos y modificaciones y con registros legales, ¿sí? Recuerden, nosotros podemos tener modificaciones y a través de actas que pueden no estar inscriptas en los organismos reguladores, lo que no significa que tengamos que exponerlo como parte del patrimonio neto, ¿sí? Pero bueno,
veremos cómo fue la emisión de acciones, si son nominales, si son escriturales, etcétera, etcétera. Cuál es el valor nominal, si la cantidad de acciones por valor nominal es igual al capital social que me está exponiendo la empresa, etcétera. Controlar que los movimientos del ejercicio estén respaldados por documentación apropiada, tales como actas de asamblea, actas de directorio, formalización de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de capital, etc. Controlar el cumplimiento de las normativas legales, reglamentarias y profesionales, la Ley General de Sociedades, el estatuto y las normas contables profesionales. Todo esto es lo que nos va a regir, digamos, en este rubro, ¿sí? Cuando hagamos la auditoría tenemos que tener en cuenta y conocimiento obviamente de todo esto. Sí o sí tenemos que leer el estatuto con todas las modificaciones que tenga y leer todas las actas de directorio y asamblea, no solamente las del ejercicio, sino que yo me iría un poquito antes y un poco después a ver si hay algún tipo de resolución que afecte al ejercicio que estamos auditando. ¿Qué modificaciones puede tener el patrimonio neto que no sea exactamente el resultado del ejercicio? Por ejemplo, aumento o disminución de capital, primas de emisión, distribución de dividendos, aportes. ¿Sí? Hay que examinar los asientos y comprobar las importaciones sean adecuadas, o sea, si los aportes son aportes, los ajustes que hayan correspondido, etc. Comparar importes con los que figuran en las actas. Había un ejercicio que estuvimos viendo en clase, que yo les había dicho, por ejemplo, en las actas, cuando se aprueba, por ejemplo, la reserva legal, si la reserva legal se aprueba diciendo que corresponde ser el 5% hasta su tope del 20% del capital, recuerden, el 20% del capital se toma capital más ajuste de capital. Bueno, tendremos que ver si realmente se calcula bien el 5% y si no se superó el tope, etc. Pero que en el caso que por alguna eventualidad se haya dejado en actas el importe nominal de cuánto sería la reserva legal que se va a constituir, eso no lo podemos modificar si no coincidiese con el 5%. ¿Sí? Tendremos que hacerle alguna observación al ente, que en realidad es un rol puntual del síndico, pero tendremos que dejar registrado el importe que se haya aprobado para reservar por acta. Evaluar el efecto del incumplimiento de las normas legales, reglamentarias o profesionales, porque eso puede llegar a implicar que nuestro informe no sea limpio, ¿sí? Que sea un informe modificado. Verificar que todas las decisiones societarias se hayan registrado. Por ejemplo, la capitalización de algún aporte irrevocable o la capitalización de resultados no asignados. En el caso de suscripciones e integraciones de capital, verificar que ingresó el dinero o los bienes aportados si es un caso de suscripción de capital en especie. Lo haré durante el ejercicio y los hechos posteriores al cierre, si a fecha de cierre no se hizo esa integración, revisar hasta la fecha del informe si no se integraron después del cierre. Circularizar saldos a cobrar por integraciones pendientes, es decir, la empresa tiene activos en la cuenta de accionistas, ¿sí? Porque están pendientes de integrar capital suscripto, y nosotros lo que podemos hacer es circularizar a los accionistas para que nos digan, bueno, cuánto es lo que tienen pendiente de integrar, ¿sí? Por capital suscripto.
Verificar la evaluación de los aportes en especies. Bueno, acá ya si la persona está, el accionista suscribió capital y el aporte lo va a hacer en especie, tendremos que ver esa evaluación si está de acuerdo a la Ley General de Sociedades, si normalmente hay una tasación oficial, etc. Comprobar los cálculos y cobros y la contabilización de recargos por mora en la integración. Ahí les menciono cuáles son los artículos de la Ley General de Sociedades que hablan respecto de la mora en la integración, y tratar de investigar cuáles fueron las razones de la morosidad. Respecto de los aportes irrevocables, tendremos que ver esto tan importante que dijimos que para poder exponerlo en el patrimonio neto tiene que existir, que son las confirmaciones escritas de los aportantes, verificar los importes originales aportados, porque cuando esos importes originales se conviertan al capital, ¿sí? La evaluación nominal del capital van a ser esos importes originales, ¿sí? Y las diferencias que tengamos por ajustes por inflación van a pasar a ser parte de la cuenta ajuste por inflación, ¿sí? Ajuste de capital, perdón, que es la única cuenta en la cual se expone por separado el histórico o nominal del ajustado. El número de acciones a recibir por su capitalización, ¿sí? Que tiene que estar determinado en este acuerdo escrito. Cumplimiento de requisitos establecidos por las normas legales y profesionales. Bueno, acá quedó desactualizado. Esto es, no me acuerdo el párrafo, pero lo teníamos, RT 54. 54. Sí, que estuvimos viendo hoy cuáles eran los registros. Creo que está en el párrafo 502. Constancia de recepción de esos aportes en especies, un recibo, un comprobante del banco, como que se hizo la transferencia, etc. Si se capitalizan deudas, comprobar su preexistencia. Aportes de bienes grabados, ¿sí? Es decir, si se hizo un aporte en especie y el bien tiene alguna prenda, en el caso de los muebles, o alguna hipoteca si es un inmueble, sí tenemos que ver cómo se contabiliza. Tenemos ahí el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, en el cual tenemos que dejar registro de que está grabado y vamos a computar la integración, ¿sí? Por el valor del bien menos el gravamen que ese bien tenga afectado. Antigüedad que tienen los aportes irrevocables, o sea, los aportes irrevocables en la confirmación está escrita en este acuerdo, debe decir cómo se van a emitir las acciones y estimar en qué momento se harán, ¿sí? No podemos tener aportes irrevocables sin eternum, ¿sí? A ver, y si hay aportes irrevocables que vienen de ejercicios anteriores, ver por qué motivo si no se hizo todavía la emisión de las acciones y no se capitalizó. Bien, capitalización de conceptos registrados en el patrimonio neto, verificar que están hechos de acuerdo a las normas legales, por ejemplo, lo que les decía, la distribución de dividendos, ya sean acciones o en efectivos, que tienen que estar aprobados en el balance, que tienen que estar realizados, etc. Examinar constancias de nuevos títulos accionistas, o sea, si hubo un aumento de capital, que se hayan emitido las acciones correspondientes. Cuando hay compra de acciones propias de la empresa, artículo 220 y 221 de la Ley General de Sociedades, que estén las constancias de los pagos, normas sobre el registro y custodio, el recuento, utilización y distribución de esos títulos, ¿sí? Y el recuento de las acciones en cartera. En cuanto a la distribución de dividendos,
ver que están los pagos contabilizados, ¿sí? Los dividendos en efectivo, que haya una concordancia entre la fecha de pago y la fecha que se contabilizó ese pago, controlar, sí, que la distribución se haya realizado en proporción a la tenencia de acciones que tiene, de capital que tiene cada uno de los socios, que se hayan realizado las retenciones impositivas. Ustedes saben que se hace una retención de un 7% de impuesto a las ganancias antes de hacer el pago al socio. Si los dividendos son en especies, verificar el cumplimiento de las normas legales. Si de repente vamos a distribuir y le asignamos, no sé, bienes de cambio, ver que esté de acuerdo a normas. Revisar los cálculos como el ajuste por inflación, verificar constancias de depósito o transferencias de las retenciones, estas retenciones impositivas que retuvimos en el momento que vamos a hacer el pago de dividendos, después tienen que obviamente presentarse una declaración jurada y hacerse el depósito o transferencia al organismo. Y el cumplimiento de las obligaciones con capital preferido, esas acciones preferidas que tienen garantizado de determinada renta, sí que se haya pagado como corresponde, o por lo menos se registre el pasivo que corresponde. Respecto de las reservas, revisar la constitución o recomposición de reservas según las normas legales y estatutarias, ¿sí? Recuerden, la reserva legal, la reserva estatutaria, si hay algo específico que haya acordado la empresa en su momento y aparezca en el estatuto, o alguna reserva facultativa que se pueda llegar a decidir en alguna asamblea. En el caso, ¿sí?, que se absorban reservas por que tenemos pérdidas, ¿sí?, acumuladas, y luego en ejercicios posteriores la empresa vuelve a tener ganancias, antes de distribuir las nuevas utilidades, va a tener que recomponer o reconstituir las pérdidas que se habían absorbido, las reservas que se habían absorbido por pérdidas en ejercicios anteriores. Revisión de los resultados diferidos por cuentas patrimoniales reservadas, como las reservas por revaluación que yo les decía de la RT31 y que van a trascender a los resultados no asignados. La comprobación, patrimonio neto final, menos patrimonio neto inicial, más menos variaciones no importadas a resultados, ¿sí? Eso sería el total del patrimonio sin el resultado del ejercicio. Examinar los componentes del resultado, ganancia o pérdida. Acá ya estamos hablando del resultado del ejercicio. Revisión junto con los activos y pasivos relacionados. Esto nosotros, cuando estuvimos viendo en la práctica los rubros del activo en auditoría 1, teníamos siempre una trazabilidad con otras cuentas, ¿sí?, y con respecto a las cuentas resultado, como por ejemplo ventas, costos de ventas, etcétera. En pasivos, que lo que llevamos visto hasta ahora, por ejemplo, pasivos respecto de pasivos laborales, vamos a encontrar en resultados las cuentas, ¿sí?, de sueldos o contribuciones, indemnizaciones, no sé, gratificaciones a empleados, etc. Entonces vamos a hacer un cruce, vamos a ver la trazabilidad que tienen y cómo se relacionan las cuentas de resultados con las cuentas patrimoniales. Aquellos que no estén relacionados con activos y pasivos, que son directamente gastos, así como pueden ser servicios, identificar los débitos y créditos, realizar pruebas sobre controles y movimientos, observar la periodicidad de esos movimientos, detectar variaciones o conceptos inusuales,
revisar ajuste por inflación, comparar con el ejercicio anterior, revisión de la documentación respaldatoria y análisis de registración contable. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos puntos para esto? Bueno, porque en general, cuando nosotros estamos revisando, tenemos un bastante riesgo de fraude en los gastos, ¿sí? Que no estén relacionados con cuentas patrimoniales, es decir, por ejemplo, gastos por servicios, lo imputo directamente, se pagó el servicio X y no me quedó un activo por ese pago y puede llegar ahí a haber algún tipo de fraude o de este, erogaciones no justificadas. Realizar pruebas para determinar omisiones o disminuciones de los saldos contables, determinar conceptos a examinar entendiendo la operatoria del ente, esto siempre, ¿sí? Cuando iniciamos nuestro trabajo de auditoría y tuvimos la etapa de conocimiento del ente, del sistema de control interno, etcétera, bueno, no. De acuerdo a la actividad y al contexto en el que se desempeña la empresa, ¿sí? Podemos llegar a tener distintas rubros, ¿sí? O conceptos que nos puedan significar un mayor riesgo, ¿sí? Así que los vamos a planificar para revisarlos. Analizar registros independientes a los registros contables, ¿sí? Otro tipo de cruce y de trazabilidad que pueda llegar a tener, como por ejemplo los libros de IVA para ver el total de ventas, las liquidaciones impositivas como para ver el total del impuesto a los ingresos brutos, etc. Definir principales fuentes de ingreso, los procedimientos analíticos sustantivos sobre las cuentas de ingresos por ventas o servicios prestados. Acá estamos enfocándonos a los ingresos de las actividades principales de la empresa, ¿sí? Pero también tendríamos que ver si hubo algún tipo de ingreso extraordinario u otros ingresos, por ejemplo, el cobro de un siniestro o algún tipo de inversión que se haya hecho de manera excepcional, ¿sí? O cobro de algún tipo de interés por alguna financiación que haya otorgado la empresa y habitualmente no lo haga. Podemos aplicar, ¿sí? En cuanto a resultados, pruebas globales, ¿sí? Como por ejemplo, calcular totales de ventas con base a la información que tenemos no de registros contables y ver en forma comparativa con ejercicios anteriores. Por ejemplo, la relación de las ventas, las devoluciones de las ventas o los descuentos realizados, a ver si eso se mantiene dentro de una misma línea o hay una variación significativa respecto de ejercicios anteriores, lo que me implicará quizás hacer algún otro tipo de prueba de auditoría. La relación del costo de ventas y la contribución marginal, si se mantiene, si la utilidad bruta eh, en un porcentaje o en una franja más o menos similar o varío muchísimo respecto de años anteriores, tratar de ver a ver qué pasó. El movimiento de las unidades físicas, despachos, esto se refiere a cantidad de unidades vendidas, los precios, análisis de la regularidad de principales clientes, bueno, tendremos que ver a ver si son siempre los mismos clientes, si hubo más clientes, menos clientes, si un cliente, como por ejemplo el laboratorio que le vendió al Estado que se fue en un 2000% el crecimiento, cosas así como muy groseras, ¿sí? Donde podemos detectar fraudes. Estadísticas de la actividad y cambios del negocio, ¿no? Si hubiese habido algún tipo de rotación, hoy por hoy hay, eh, digamos, con los desarrollos tecnológicos, hay muchos negocios, ¿sí? Que han cambiado sustancialmente. Los vamos a
así no le hablo a la pantalla, me hablo a mí misma porque me veo en la pantalla. Les decía, hay negocios que cambiaron sustancialmente su demanda, en realidad, o su nicho de mercado, y se tienen que regenerar, reinventar, reenfocar, por decirlo de alguna manera. Les voy a dar como un ejemplo muy sencillo. Hace unos días tenía que hacer un regalo a una colega que trabaja en el estudio y terminé yendo a ver la típica lapicera, que ya ni usamos lapicera, ¿sí? Antes, cuando nos recibíamos, contador, abogado, la profesión que sea, médico, nos regalaban la lapicera fuente que le decían que era con el cartuchito, y era como, bueno, un regalo como muy simbólico. Y hoy me encontré con que Parker, que era una marca más o menos valorada, no una Montblanc, que son carísimas, tiene unas lapiceras que valen 2 pesos, que son bastante feuchas. este, Han bajado, obviamente, la calidad porque la lapicera simbólica no se vende. Y fui a una librería muy conocida en Zárate, donde yo siempre compré para mi estudio. Compraba biblioratos, compraba cajas de archivo, compraba los ganchitos, los nepacos, no sé, y nunca me alcanzaba el espacio para archivar, etcétera, etcétera. Siempre tenían, no sé, por lo menos 7 empleadas. Hay 2 empleadas que tienen muchísima antigüedad y caímos en la cuenta que yo hacía 2 años que no iba a la librería. El otro ejemplo es el de la imprenta, ¿sí? Eh, Tarjetas personales prácticamente ni se hacen. Talonarios de factura hace años que no se hacen. Entonces, la tecnología va cambiando. De esto les doy como ejemplos como muy simples que lo vemos en el día a día, pero como eso debe haber un montón de otras cosas, ¿no? Y hace que las empresas tengan que reconvertirse, ¿sí? O ayornarse a las nuevas tecnologías. Y, y bueno, esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, a ver si la empresa tuvo algún tipo de cambio en sus actividades que nos impliquen este, que el negocio haya cambiado, y si somos auditores, ¿sí? De ejercicios anteriores, vamos a tener que volver a revisar y a replantearnos todo nuestro conocimiento respecto de esa empresa. Bien, obviamente vamos a determinar el nivel de seguridad deseado en la comparación de los montos calculados con los saldos del ente y definir las diferencias significativas, ¿sí? Seleccionar muestras, verificar la documentación respaldatoria, analizar el cumplimiento de normas legales y formales. Podemos hacer pruebas de detalle según esa muestra y la comprobación de entrega, facturación y registración, ¿sí? Acá lo que vamos a estar trabajando es con la significatividad, ¿sí? Para ver qué muestra vamos a tomar, que también se va a estar relacionada a la cantidad de operaciones que pueda llegar a tener, ¿no? Recuerden, acá estamos hablando de los resultados. Dentro de los resultados tenemos otros ingresos, ¿sí? Tendremos que ver qué fuente, o si tenemos una fuente independiente de información. Yo les decía, por ejemplo, cobrar un siniestro, le podemos circularizar a la compañía de seguro a ver si ellos pagaron un siniestro. Hacer revisiones analíticas sustantivas indicando el método empleado. Definir si hay diferencias significativas y comparar los cálculos con los montos registrados. Por ejemplo, en este caso podríamos pensar en ingresos por, no sé, inversiones. En cuanto a los gastos, ¿sí?
tenemos que ver si son de administración y de comercialización, un reporte indicando qué conceptos están incluidos dentro de estos gastos, cuál fue la fuente para contabilizarlos, qué tipo de documentación respaldatoria tenemos. Si acá tenemos incluidos los sueldos y jornales y las cargas sociales, ¿sí? Para el personal administrativo y de comercialización, hacer pruebas de detalle, ¿sí? Validar la remuneración abonada, descuentos y retenciones, acá este es el cruce con las cuentas patrimoniales, cotejar con el libro de sueldos y se pueden hacer las pruebas globales. En cuanto a las amortizaciones, vamos a revisar los papeles de trabajo de los activos amortizables, veremos si están bien ajustados, veremos si está bien determinada la vida útil, qué criterio de amortización aplica la empresa, si hay revaluaciones, no hay revaluaciones, si hay desvalorizaciones, etc. Los quebrantos por incobrables, vamos a cotejar con el papel de trabajo del rubro créditos, vamos a estar cruzando, ¿sí? La cuenta de deudores incobrables con créditos por ventas y vamos a revisar las estimaciones. Los impuestos los vamos a cruzar con los papeles de trabajo del rubro de deudas fiscales y además estaremos viendo, cuando vimos deudas fiscales, vimos si las declaraciones juradas y los cálculos de las determinaciones de impuestos. Otros gastos, revisión analítica indicando un método y selección de una muestra. Respecto de los gastos financieros, bueno, ver por qué están dados, seleccionar transacciones relevantes y si se tomaron préstamos o por qué motivo tenemos gastos financieros. Verificar la documentación de respaldo, muchas veces son herramientas de cobranza los que me generan gastos financieros, como por ejemplo cobrar con tarjetas de crédito. Podemos hacer pruebas globales, revisiones aritméticas, determinar si hay diferencias significativas una vez que hagamos nuestras pruebas respecto de lo que es registrado por la empresa. Analizar las cuentas utilizadas en los mayores correspondientes, podemos tener dentro de los gastos financieros distintos tipos de gastos financieros, si es por crédito, si son intereses por mora, etc. Corroborar las correcciones monetarias, revisar costos financieros activados si los hubiese, ¿sí? A ver en qué casos, ¿sí? Las normas permiten que se activen y si no, si correspondía segregarlos, si fueron segregados correctamente, pero esto ya nos va a surgir. En general, muchas de las cosas que estamos viendo en el estado de resultados ya las revisamos cuando revisamos los rubros, ¿sí? Patrimoniales. Circularización a acreedores financieros y revisión de los resultados por tenencia, ¿sí? Dentro de otros egresos y resultados extraordinarios y ajustes por resultados de ejercicios anteriores, ver los reportes, viendo las características principales, analizar saldos de acuerdo a la significatividad, revisar documentación respaldatoria y la recurrencia de las operaciones, ¿sí? Cuando hablamos de resultados extraordinarios, ya sean ingresos o egresos, tengan en cuenta que son aquellos resultados que están dados por situaciones que son variables independientes a la empresa, que no es una consecuencia de decisión de la empresa, como podría ser que tengamos resultados por tenencia porque, no sé, se cayó la cotización de los bienes de cambio que nosotros comercializamos, o por, no sé, una circunstancia climática, tuvimos una inundación y hubo pérdidas significativas, son cosas totalmente extraordinarias, ¿sí? Si tenemos área, ya había aplicado, tenemos que tener fundamentado por qué se hace ese ajuste, siempre para que se registre área,
el resultado tiene que haberse devengado, ¿sí? U originado en un ejercicio anterior al ejercicio que estamos revisando. Después tenemos también en el estado de resultados el costo de ventas, que también lo revisamos, el costo de ventas cuando vimos bienes de cambio, ¿sí? Confeccionar papel de trabajo relacionando las cuentas de bienes de cambio y costo de venta, indicando fuentes de información. Esto es integral con el rubro de bienes de cambio. Analizar transferencias entre las cuentas del rubro. Corroborar registraciones contables. Y una prueba de razonabilidad, ¿sí? Donde vamos a ver el total de compras de materias primas, el total de la mano de obra directa y los gastos de fabricación, que esto es mi costo de fabricación, ¿sí? Ver si está relacionado con los costos de ventas. Y analizar si tenemos costos por ociosidad o por improductividad. Otras cuestiones particulares respecto del estado de resultados: si la empresa lleva estadísticas de ventas, podemos verificar los informes con los registros contables, comparar las cantidades y montos con el ejercicio anterior, analizar variaciones significativas y solicitar información. Esto tengan en cuenta que estamos en este momento en contextos inflacionarios, así que todas las comparaciones siempre las vamos a realizar en moneda de la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Porque si no, estaríamos comparando peras con manzanas. La prueba de la ganancia bruta se recomienda sobre valores históricos, tener en cuenta la variación de la utilidad bruta y la mezcla de productos. Impuestos diferidos, acá vamos a tener que ver la liquidación del impuesto a las ganancias y ver la conciliación de cómo está compuesto ese impuesto diferido, si son diferencias temporarias que se van a revertir en periodos posteriores, o si teníamos diferencias que venían de ejercicios anteriores y ahora se revirtieron. Verificar las tasas. Ustedes saben, hoy por hoy el tema de tasas es un poco complicado porque tenemos que registrar el impuesto diferido de acuerdo a la tasa que estimamos en la que se va a estar absorbiendo, y en este momento tenemos distintos escalones en las tasas de impuesto a las ganancias, así que lo normal es registrarlo de acuerdo a la tasa que tuve que aplicar en el ejercicio, ¿sí? Y después, si llegáramos a tener la reversión con otro tipo de tasa en un ejercicio posterior, tendremos que hacer la registración del resultado por cambio de tasa. Y la razonabilidad de las partidas de conciliación, es decir, que del resultado contable al resultado impositivo, todos los ajustes que hacemos, ¿sí? Resultados que sumamos o que restamos de acuerdo al criterio contable o impositivo, ¿sí? Que sean razonables, ¿sí? Es decir, que tengan un respaldo en la norma impositiva. El ajuste por inflación, que es más que importante en esta época especialmente. Analizar la frecuencia de los ajustes, ¿sí? Podemos ver si los ajustes la empresa los hace mensualmente, trimestralmente, o quizás solamente haga un ajuste anual. Obtener información sobre el método aplicado. Ahí tendríamos que por ahí meternos un poquito a conocer el software que aplica la empresa para hacer los ajustes. Tendríamos, ¿sí? De alguna manera que para evaluar la razonabilidad tomar un muestreo de cálculos, es decir, hacer nosotros mismos los ajustes para poder comparar con los ajustes realizados por la empresa, chequear que hayan tomado bien los coeficientes, que se hayan clasificado bien las partidas que se van a ajustar. Recuerden que solamente ajustamos las no monetarias, anticuarlas a esas partidas, ¿sí? Y hacer la comprobación del RECPAN, que va a surgir a partir de aplicar el coeficiente -1 a las cuentas
o partidas monetarias, ¿sí? Que son las que me originan realmente resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Y por último tenemos acá un chequeo para lo que es el estado de flujo de efectivo. Vamos a identificar si era qué método aplicado la empresa, que puede ser directo o indirecto, hasta que entre en vigencia la resolución 54, se recomendaba el método directo, ahora es indistinto. La revisión de la clasificación de las actividades, ¿se acuerdan que hay actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación? La correcta exposición del efectivo y los equivalentes de efectivo, ¿sí? Tener bien el criterio de qué cosa vamos a considerar como equivalente de efectivo. Revisar los cálculos efectuados con las cifras expuestas. Acá recuerden que el estado de flujo de efectivo se ajustan los saldos del ejercicio anterior, ¿sí? A moneda homogénea del ejercicio que estamos cerrando, incluso el saldo del efectivo, ¿sí? Aunque sean monetarios, ¿no? Es decir, el saldo de efectivo que teníamos al inicio lo ajusto al cierre para poder comparar si hubo un aumento o una disminución de ese efectivo. Y que el RECPAN sí va a ser parte de la justificación, ¿sí? De la variación del efectivo. Que también el modelo de la resolución técnica 27 me está cambiando el formato del estado de flujo de efectivo respecto de dónde voy a exponer, ¿sí? el resultado por el RECPAM, ¿sí? Que también ahora después lo busco y se los comparto. Bueno, comprobación de los cálculos para una muestra o para todos, prueba de las ventas cobradas y las compras pagadas. Esto se acuerdan que es una formulita que podemos ver, que es el total de ventas más menos la variación de los créditos o el total de las compras, ¿sí? Más menos la variación de los pasivos comerciales. Y la revisión de los movimientos de inversión y de financiación. Recuerden, de inversión, ¿sí? Puede ser la compra de bienes de uso o alguna inversión puntual como fondos comunes de inversión o algún inmueble, etc. Y de financiación, que puede ser financiación propia, aportes o retiros de los propietarios, o financiación de terceros, como puede ser un crédito, ¿sí? Bancario. Bien. Repasen entonces lo que les di de la resolución técnica 54, revisen los artículos que tienen, ustedes saben que yo les voy a compartir este PowerPoint, los artículos que tienen de la Ley General de Sociedades para afianzar ese conocimiento, porque va a ser tema de examen. Y ahora les voy a compartir un poquito yo les voy a compartir como que estuvieran ahí. El informe 27, el estado de evolución de patrimonio neto, fíjense el diseño que tiene. Aporte de los propietarios, esto lo estuvimos trabajando también en práctica con la gente de Campana. Aporte de los propietarios tenemos capital, ajuste de capital, aportes irrevocables si los hubiese, y primas de emisión, ¿sí? Ya sabemos qué condiciones tienen que tener los aportes irrevocables para que aparezcan acá. Y después tenemos el grupo de resultados acumulados,
¿sí? Lo diferente que tiene acá el diseño es que me agrupa las ganancias reservadas, ¿sí? Donde solamente me va a hacer la apertura en reserva legal y otras reservas. Y ahí podemos tener reservas estatutarias, reservas por revalúos, reservas facultativas, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, acá tendremos que tener una nota, ¿sí? Donde dice resultados acumulados, una nota 5, donde vamos a hacer la apertura de cómo se componen estas otras reservas, cómo está calculada la reserva legal, etcétera. Después tenemos los resultados no asignados, los resultados diferidos y el total de los resultados acumulados. En totales tenemos el total actual y el comparativo, ¿sí? Fíjense que ya no ponemos total al 31 de diciembre del 25, por ejemplo, y total al 31 de diciembre del 24, sino que se pone actual y comparativo. Saldos al inicio del ejercicio, que acá los vamos a mostrar ajustados a moneda homogénea de fecha de cierre del ejercicio. Acá, en vez de escribir área, vamos a poner modificación de saldos al inicio del ejercicio, ¿sí? Que me va a estar seguramente modificando los resultados no asignados, y llegamos a los saldos al inicio del ejercicio modificados. Después, acá tiene como ejemplo que una suscripción de capital me hace la llamadita que hay que aclarar que fueron aprobados por asamblea, no sé, extraordinaria de tal fecha. Si hay distribución de resultados no asignados, también aprobados por asamblea ordinaria de tal fecha. Y después dice, a reserva legal u otras reservas, ¿sí? Acá fíjense que son reasignaciones de los resultados no asignados, es decir, la suscripción de capital me va a aumentar el patrimonio neto, la distribución de resultados no asignados me lo va a disminuir, mientras que una reasignación de resultados no acumulados a reserva legal lo único que va a hacer es modificar los saldos, pero no el total del patrimonio neto. Los dividendos en efectivos que sí me van a disminuir el patrimonio neto, dividendos en acciones y la ganancia o pérdida del ejercicio. Y después, lo otro que les quería mostrar es el estado de flujo de efectivo. Tienen el modelo indirecto y el modelo directo, ¿sí? Agrupado, bueno, el efectivo al inicio, si hubo modificaciones de ejercicios anteriores, ajustará el efectivo al inicio, el efectivo al cierre y el aumento o disminución. Y después las causas de variación con las actividades operativas de inversión y de financiación. Y fíjense lo que les decía, que acá el RECPAN, que puede generarme, justificarme la variación del efectivo, lo ubican después de llegar al flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación, de inversión y de financiación. Se pone en otra línea al final los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes. Y recién ahí llegamos al total del aumento o disminución que haya tenido el efectivo. Bien. Bueno, cierro acá, me tomo un ratito para seguir grabando y vemos sindicatura.